Amanecimos con una noticia impactante. Digo, que el peso mexicano le gane terreno al dólar ya parece que no es nuevo. Pero el superpeso mexicano se ha convertido en un verdadero monstruo. Y ahora no solamente es tan fuerte que incluso ya no nada más está golpeando a los Estados Unidos. Hay un problema. Está golpeando a México. ¿Quién lo dice? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. De hecho, miren, vamos a iniciar con esta imagen que es impactante. Es el tipo de cambio del peso mexicano al día de hoy, del último mes. Y si ustedes ven el último año, no hace más que empeorar. El dólar estadounidense no hace más que hundirse frente al peso mexicano. No tiene ya escapatoria el dólar. Y la nota que más impacta hoy en la jornada es esta. Superpeso genera más pérdidas que ganancias para México. Fuente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a analizar un poco las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este podcast, porque no es una apreciación personal, ¿eh? El hecho de que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público diga, oye, el peso está tan fuerte que ahora tenemos un pequeño problema. El problema no es que en materia económica los dos últimos sexenios, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, lo hagan mal, ¿no? El problema tampoco es que lo hagan bien. El problema es que lo están haciendo más que bien a un ritmo que no se había visto jamás en la historia de México. Y que la misma institución encargada de cuidar las finanzas del país lance una advertencia así de brutal y diga, el tipo de cambio actual generará, y esa es la predicción que está haciendo hoy la Secretaría, diciendo, miren, se los pongo directo de la fuente primaria para que ustedes lo vean ahí. De hecho, miren lo que dice. Voy a leer ahora lo entrecomillado nada más, luego nos saltamos con el resto. Una apreciación del peso frente al dólar reduce, dice la declaración, los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada con las exportaciones de crudo. Por otra parte, reduce el costo financiero por la disminución del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera. Y sigue haciendo algunas manifestaciones sobre las pérdidas, que en realidad son más pérdidas que ganancia para México. Déjenme explicar un poco esta apreciación que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de los pros y los contras y por qué en su balance general dice, ¿saben qué? Washington, tenemos un problema. El meollo del asunto, amigos, es que lo que parece una victoria monumental de una paliza brutal que le ha dado el peso mexicano desde hace ya 8 años al dólar estadounidense, pues ahora se está comenzando a convertir en un problema silencioso, gradual, pero muy profundo. Porque aunque para muchos la idea de tener una moneda fuerte, pues es increíble. De hecho, el nombre superpeso, nadie lo discute, ni siquiera la oposición en México. Todos saben que el peso es una de las mejores monedas. De hecho, el año pasado fue denominada como la moneda emergente más poderosa del mundo. Increíble, ¿no? Y en parte sí lo es, hasta que no. Porque la realidad es que esa fortaleza, que ya es un verdadero monstruo, está desproporcionada, ya está desbalanceando a la economía mexicana también. ¿Por qué? ¿A qué se refiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Repito, no son por si alguien llega a decir aquí, no es cierto, mientes. A ver, peléense con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no conmigo. Vamos más bien a explicar lo que tiene que decir la Secretaría de Hacienda y cuáles son algunas posibles soluciones. De entrada, pues el tipo de cambio, que ahí lo ven ustedes, cómo arranca, que no nada más es una cosa de hoy, casi 1,5 unidades por debajo de lo que Hacienda había estimado en sus criterios generales de la política económica. Va mucho mejor, incluso en el mejor escenario posible de lo que Hacienda pudiera pensar, va mucho mejor que eso el peso. Estamos hablando de un promedio de 17.8 pesos por dólar. Cuando imagínense que en el mejor escenario, 17.8
8 pesos por dólar es lo que calculó, es lo que la realidad que hoy nos toca vivir. En el mejor escenario, la Secretaría de Hacienda había dicho, señora presidenta, yo creo que si lo hacemos extraordinariamente bien, vamos a estar en 19.3. 19.3 contra 17.8, amigos, es una diferencia que es brutal. El problema es que está provocando un recorte proyectado de 4.900 millones de pesos en ingresos menos para México. Y esa nada más es la superficie. El gran problema, amigos, aquí tiene nombre y apellido. Y no crean ustedes que es Donald Trump ni nada de eso, no. El problema son los ingresos petroleros. Ese es el nombre y apellido. En un país donde buena parte del dinero vienen de dos cosas, la mayor cantidad de dinero que entra a México, la mayor fuente de riqueza de México viene de dos fuentes y las dos están en dólares. Petróleo y remesas. Pero comenzamos con el del petróleo. Porque las exportaciones de crudo, cada centavo que baja, cuando el dólar cae, pues significa que Pemex está recibiendo menos pesos por cada barril vendido. A eso se refiere la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, repito, que dice que una apreciación de apenas 20 centavos, cuando vemos esto de que el superpeso, y ahora lo dice con mucha preocupación el gobierno de México, cuando vemos ahora que otro golpe del superpeso al dólar, 20 centavos, ¿saben? Según las estimaciones que hace la Secretaría de Hacienda en sus últimas declaraciones, ¿a qué corresponde eso? A perder 20 centavitos que le gana ya el peso al dólar, es perder 8.300 millones de pesos por ese concepto. Fíjense, ahora hay un corte de caja, porque, y lo vamos a analizar aquí. Ahí lo tienen. De hecho, ustedes tienen ahí, voy a leer tal cual como dice la declaración de la nota que cubre hoy esta fuente primaria. Una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio por encima de ese parámetro restaría 8.300 millones de pesos en ingresos petroleros, suponiendo que la Secretaría de Hacienda decía, yo creo que el peso va a estar para el 2026 en 19.3. Si se cae 20 centavitos debajo de 19.3, son 8.300 millones de pesos menos por ingresos petroleros, por cada 20 centavitos que se caiga. Ahora, la buena noticia, por esos mismos 20 centavitos pagamos 3.400 millones de pesos menos en el servicio de deuda, porque acuérdense que tenemos deuda en dólares, de la deuda externa que nos han heredado y que siempre ha arrastrado México. Bueno, el problema es que no son 20 centavitos. Vean ustedes lo que es. Ese es el problema. Pero incluso haciendo cuentas alegres, pues el balance sigue siendo negativo. Estamos hablando de estos datos que ya están sobre la mesa. Ahora fíjense en esto. Yo creo que las preguntas obligadas que muchos me están haciendo aquí en el chat, Víctor. Entonces, necesitamos que lo que me quieres decir es que el peso mexicano es tan fuerte que ya es un problema, que conviene que se caiga, debilitarlo a propósito. Suena loco, pero cuidado, porque Japón, China y otras potencias lo han hecho. Vamos a ver si esa es una solución o no. Oye, Víctor, ¿México debería frenar el crecimiento del peso mexicano? Parece absurdo, ¿no? Pero de entrada, la preocupación que nos hace hoy la Secretaría de Hacienda, pues como que sugiere algo. Y ojo, en finanzas, esto no es alejado de la realidad. Alguien me va a decir, ¿cómo te atreves a decir que hay que frenar el éxito del peso mexicano, el éxito cambiario? Mira, te la pongo así. Tú tienes un negocio. Es más, te voy a poner un ejemplo concreto de algo que tengo aquí, que todavía no he armado, por cierto, que me regaló Alba. Entonces, te lo voy a poner así. Vamos a suponer que nosotros vendemos pues figuras de los caballeros del zodiaco, ¿no? A mí me gustan mucho, ahí lo tienen ustedes. Entonces, ya armé unas por allá atrás, por cierto, ahí las pueden ver por aquí. Ahí están. Entonces, oye, ¿cuánto cuestan, no? Pues cuestan $100. Oye, ¿y si me llevo dos con ganas de vender? No, pues serían 200. ¿Cuánto es lo menos? Una costumbre muy en México. Bueno, yo hago mis matemáticas y digo, con ganas de vender, dame 180 por las dos.
Estoy devaluando mi producto, pero estoy obteniendo más ingresos por venta. Y el problema, amigos, es que el éxito cambiario hoy está empezando a descuadrar no solamente al sector petrolero. No es que el gobierno lo esté haciendo mal, repito, el problema es que lo está haciendo demasiado bien. Nunca México había tenido este problema, de verdad. El hecho de que lo esté haciendo, y eso hay que decirlo, yo sé que a muchos les va a arder lo que les digo, pero el hecho de que la Cuarta Transformación esté haciendo las cosas tan bien en materia financiera, al punto que ya se nos pasó la manita, dice la Secretaría de Hacienda, oigan, este crecimiento que nunca había tenido México, ¿cómo lo vamos a manejar? Regreso al ejemplo. Y el ejemplo es, ya el problema es que, ¿cuánto es lo menos? Para vender más. Porque aquí vamos a tener un broncón. Y la estabilidad financiera, amigos, la inversión extranjera que sigue fluyendo, las tasas atractivas del Banco de México, la confianza que ha generado el manejo macroeconómico, todo eso ha creado un cóctel que ha inflado muchísimo al peso a niveles que no se veían desde hace más de 8 años. No artificialmente, ¿eh? Porque si esto fuera artificial, esto no se hubiera sostenido por 8 años. Es real. El problema es que el buen gobierno continúa en materia económica y la presión ya se está desbordando por otros lados. Entonces, por eso hace esta advertencia que es muy oportuna a la Secretaría de Hacienda, y aquí es donde entra algo que a muchos les cuesta aceptar, pero que al parecer la Secretaría de Hacienda ya lo dice hoy, ¿no? Parece plantearlo en su declaración. ¿Cuánto es lo menos? Hay muchos países, amigos, que esto de cuánto es lo menos, hay muchos países que deciden a propósito, pues, debilitar su propia moneda. Oye, Víctor, ¿cómo se te ocurre que vamos a devaluar nuestro peso? Tan devaluado que estaba, el trabajo que nos costó. No, yo no estoy diciendo que esa sea la solución, aún. Pero quiero mostrarles algo antes de que aceleremos conclusiones. Una moneda, yo no voy a decir débil, pero no con un crecimiento tan rápido, sí que te da ventajas estratégicas. Sobre todo si eres un país exportador, que depende de ingresos en divisas extranjeras. Y nosotros no solamente somos un país exportador, somos el país que más exporta a los Estados Unidos, pero también somos un país petrolero, pero también nuestra principal fuente de ingresos son las remesas. No estamos hablando de economías pequeñas, que les diga yo que Singapur, que tampoco es pequeño, Les estoy hablando de potencias. Les estoy hablando de grandes jugadores de las grandes ligas que han usado estas estrategias que ahora parece plantear la Secretaría de Hacienda y que les ha funcionado muy bien. Miren, el ejemplo más claro es China. Por muchísimo tiempo, China ha sido acusado, y con razón, de hecho, de devaluar a propósito su propia moneda, de intervenir activamente para mantener el yuan artificialmente débil frente al dólar. ¿Cuál es la estrategia? Estados Unidos, no, nuestra moneda es la más fuerte, mira que la chingada. ¿Y saben qué hace China? No, mi moneda es débil. Mi moneda es peor que la tuya, mi moneda no vale tanto como la tuya. Mi moneda, y lo que dicen los analistas es, a ver, lo que está haciendo China es trampa. El yuan es mucho más fuerte que el dólar estadounidense. No hay razón para que no lo sea. Vean ustedes, pues la macroeconomía china, sus niveles de exportación, cuánto importan al mundo. Pero ¿por qué es tan barato el yuan? ¿Cómo lo hacían? Bueno, compraban grandes cantidades de dólares a propósito con yuanes en el mercado internacional. ¿Por qué creen ustedes que China es uno de los mayores tenedores de bonos del tesoro del mundo después de Japón? Porque lo hacían a propósito para aumentar la demanda de dólares artificialmente. O sea, China a propósito encareció al dólar comprando muchos dólares para que su moneda valiera menos y el dólar valiera más. Y ahí tienen ustedes a la Reserva Federal diciendo, ¿ya viste qué chingón soy? Te dije, no, te digo que soy la mera
autoridad. Mi moneda se está apreciando. Y ahí veían a China metiéndole el montón de yuanes para comprar bonos del tesoro. Órale, sube, sube, mano, sube. Porque entre más subas, más fuerte es el descalabro. ¿Qué hacía China? Encarecía la moneda estadounidense porque acaparaba bonos del tesoro. Y a propósito debilitaba el yuan. A lo mejor muchos me van a decir ahorita en el chat, ¿qué estás diciendo, Víctor? No tiene lógica. ¿Cómo se te ocurre que vamos a hacer fuerte una moneda extranjera para que a propósito debilitemos la nuestra? ¿Qué estupidez es esa? Pues esa es la famosa jugada china. Brillante. ¿Cuál fue el resultado? Hasta que Estados Unidos se dio cuenta ya había caído en la trampa, ¿eh? Y ahora, vean ustedes en qué problema se han metido. El resultado fue que las exportaciones chinas se volvieron extremadamente competitivas. Y Estados Unidos extremadamente incompetente para exportar cosas. ¿Por qué? Porque producir en dólares es carísimo. No es negocio. ¿A qué obligó China a los fabricantes y productores estadounidenses a sacar su producción de los Estados Unidos y llevárselos a China? Porque pagándole 17 o 20 dólares la hora a alguien y trabajando a paso de tortuga, ¿cuándo te va a dar para poder ser competitivo? No puedes fabricar pero sin ni chicles. Porque cada menta te va a salir en 3 dólares la pieza. Cuando con eso te compras un pallet de mentas chinas. China ofrecía productos similares, pero a precios increíblemente más bajos. Y así llenaron el mundo con Made in China. Made in China o Made in China. Eso no fue casualidad. Eso fue una estrategia y le funcionó tan bien al modelo chino que lo que hizo fue desatar una guerra comercial. Hasta la fecha Estados Unidos no puede salir de eso. De hecho, cuando se dio cuenta Estados Unidos de la trampa que le había puesto China, demasiado tarde por cierto, los acusó de manipulación cambiaria. ¿Ya para qué? Ya era demasiado tarde. En realidad China simplemente jugó con las cartas que Estados Unidos había dejado en la mesa, con las cartas del capitalismo. El problema es que los chinos son demasiado inteligentes. Digo, el problema para la Reserva Federal. Jugaron con esas reglas y las usaron en su contra. Miren, les decía yo hace rato que después de China, antes de China, perdón, o sea, Japón actualmente es el mayor tenedor de bonos del tesoro. Bueno, pues otro ejemplo es Japón. ¿Qué hizo Japón? Copió el modelo chino. Deliberadamente devaluaron al yen para impulsar sus exportaciones. Esto se vio clarito. De hecho, había un programa que se llamaba Abenomics, por allá del 2010. Y el primer ministro Shinzo Abe, que lo que hizo con este programa de Abenomics fue, lanzar una política económica igual a la China. 3 ejes. Era estímulo fiscal, reformas estructurales y una política monetaria ultra expansiva por parte del Banco de Japón. Y eso incluía tasas de interés extremadamente bajas, incluso negativas, Imprimieron dinero para comprar activos en dólares. Y eso presionaba muchísimo a la baja el valor del yen. Devaluaron su moneda a propósito. ¿Cuál era la lógica de devaluar sus propias monedas? Bueno, un yen débil, pues iba a hacer que los productos japoneses fueran más baratos para el extranjero. Y eso los ayudó a salir del hoyo económico en el que estaban, desde los 90. ¿Funcionó? Claro que funcionó. Las exportaciones repuntaron muchísimo, el empleo mejoró, el Producto Interno Bruto se recuperó. Bueno, la cosa, amigos, es que eso pues tiene sus límites también, Es una estrategia que tampoco se te puede pasar la mano en decir, pues entonces que el peso mexicano esté como con Peña Nieto a 24. No. Incluso Estados Unidos, que siempre se presenta como el mejor defensor del mercado libre,
Ya últimamente no le gustan sus reglas y lo que ha hecho es presionar indirectamente para tener un dólar más débil en momentos claves. Acuérdense que de eso se acusaba a Trump, de debilitar a propósito al dólar. A Trump en específico. Porque el mismo Trump decía el dólar es demasiado fuerte y China nos hizo trizas. La misma Reserva Federal que ha hecho bajando las tasas de interés con el argumento de que un dólar caro pues hace menos competitivos a los productos estadounidenses. Y tienen razón, pero se dieron demasiado tarde cuenta de la trampa en la que cayeron ellos mismos, con las reglas que ellos mismos hicieron. Vemos el caso de Brasil. Brasil ha intervenido su propia moneda muchas veces para bajarla de precio cuando sube. O sea, el superreal brasileño no existe porque Brasil ha dicho no, abajito, aquí, guardadito, calladito. No digo que haya sido un error el superpeso, es el gran éxito, porque es un crecimiento real. Después de una devaluación brutal que vivimos por décadas. Porque una moneda fuerte pues encarece las exportaciones agrícolas, por eso lo hace Brasil, pero también encarece las exportaciones industriales, las mineras, todo lo que es clave para la economía. ¿Qué nos dice esto, amigos? Pues que no es nada loco pensar que un país como México hoy deba incluso intervenir el superpeso para frenarlo y que el super ya no sea tan superpeso. Y las declaraciones de la Secretaría de Hacienda, pues prenden ese foco rojo. Ahora, no se trata de sabotear el crecimiento económico de las últimas dos administraciones, No. Lo que se trata es de proteger sectores estratégicos. Imagínense, comenzando por el de los ingresos del petróleo, que ahí lo están viendo, que lo dice el Reforma. Si las remesas rinden menos, que también las remesas son una fuente de ingresos, además del petróleo, tremenda, de hecho es la número 1. Pero ¿qué va a pasar también? Que el turismo baja, que el país se vuelve más caro para los inversionistas y que entonces mantener el peso tan alto pues se convierte en una camisa de fuerza. Miren, un ejemplo más de esa camisa de fuerza, aparte de la del petróleo, yo creo que es la más obvia, el tema de las remesas. Un dato, solamente para que tengan una idea. En el 2023, México rompió todos los récords. Hubo más de 63 mil millones de dólares enviados por nuestros paisanos que viven en Estados Unidos a México. De que, oye, tu jefecita se enfermó, sí, cómo no, ma, ahí te va. Oye, que el colado para la casa, para cuando regreses, sí, cómo no, ahí te va. Que los niños, la escuela, cómo no. Bueno, todas esas remesas sumaron 63 mil millones de dólares en un año que llegaron a México. Nada más que hay un detalle aquí, el tipo de cambio. Y eso lo cambia todo ahora sí, literalmente. El tipo de cambio lo cambia todo. Un peso más fuerte significa que el dinero que mandan nuestros paisanos pues vale menos y alcanza para menos en términos reales, para la familia que lo recibe. O sea, si antes con $100 te daban 2,400 pesos en las épocas de Peña Nieto, que era desastroso, ni lo quiera Dios, era claro. Pero incluso cuando empieza el milagro del superpeso, ya por ponerles en aquel momento, ya con López Obrador a inicios del sexenio, ya estábamos hablando de que, oye, está mejor el peso. Son 2,000 pesos. A principios del sexenio de López Obrador, $100 eran 2,000 pesos. Bueno, ahora $100, hoy son 1,780. Entonces, el migrante manda lo mismo porque él sigue ganando en dólares, ¿no? Entonces no puede mandar el extra porque ya está muy administrado. Nada más que en su casa en México reciben menos. Y esto es un problema fuerte. $220 menos, pesos menos. Hay pueblos enteros, amigos, que dependen y se mueven solamente de las remesas. Si el peso se sigue apreciando, ya no van a ser de 2,000 a 1,780. Van a ser seguramente 1,400, porque muchos dicen que hasta puede llegar a la barrera de los 14 pesos por dólar. Y por cierto, esto nos lleva a otro punto, igual de delicado, el turismo, porque muchos me van a decir, bueno, yo no vivo de remesas, pero a lo mejor tienes un negocio donde te compran hermanos mexicanos que reciben remesas, pero bueno, más allá de eso, yo tengo un restaurante, trabajo en la industria hotelera, lo que me digan. El turismo y la inversión extranjera directa también se está viendo en problemas.
Porque cuando el dólar rinde menos en México, pues afecta también el atractivo para los extranjeros. Entonces se vuelve un destino un poco más caro. Ese es otro problema que hay también en las zonas turísticas. Ahora, este efecto, amigos, también se vuelve crítico en el tema de las exportaciones. Yo no trabajo en nada de eso, Víctor. Yo estoy en una maquila, etc. El problema es que México no es un país tan petrolero como Arabia Saudita. No es un centro financiero como Suiza. Pero México, por encima de todo, es grande porque es un país manufacturero. Acuérdense, el nearshoring, eso es el boom de México. Las exportaciones mexicanas también están dominadas por todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, aeroespacial, agroindustrial, textil. Más del 85% de todo lo que exportamos va para los Estados Unidos. Imagínense. Y Canadá. Y va en dólares. Entonces, el tipo de cambio más bajo significa que por cada dólar que entra, el margen de ganancia en pesos mexicanos se achica. Y muy rápido. Bueno, ya les dije cuál es lo malo. Ahora, también hay cosas muy buenas, porque no todo es negativo. México sí se está beneficiando mucho de esto. Hay muchos que están sufriendo y otros que no, Hay pros y contras. Y aquí les va alguno de los beneficios también de tener una moneda, un superpeso, de tener 2 sexenios que lo están haciendo excesivamente bien, tanto que muchos están prendiendo focos rojos de decir, oye, a ver, esto está pasando demasiado rápido. Empecemos por algo que yo creo que nos toca directa o indirectamente a todos, que son precisamente las importaciones. Exportar ahora es más caro y ese es un problemón, que va a frenar a la industria y a la maquila y a la manufactura en México. Pero en el tema de las importaciones, o sea, lo que compramos nosotros ya hecho que viene de fuera, ahí es al revés. Cuando el peso mexicano vale más frente al dólar, pues eso significa que comprar cosas del extranjero es más barato. Así de simple. Incluso cosas de Estados Unidos. Un reloj que viene de Estados Unidos, un carro que viene de Estados Unidos, ¿no? Tecnología, maquinaria, autopartes, equipo médico, combustible, fertilizantes, productos terminados, teléfonos, ¿no? Celulares, ropa, computadoras, libros, herramientas, medicamentos. Si el dólar baja y tú pagas y vives en pesos, pues te alcanza para comprar más dólares. Y por eso, pues hay más productos importados. Pero, pues a veces es difícil exportar. Y prefieres consumir lo que viene de afuera que lo que está hecho adentro. Es lo que le pasó a Estados Unidos. Esto conviene mucho también, sobre todo a las empresas manufactureras, porque más del 50% de lo que México importa son insumos, piezas, componentes. El problema es que al exportarlo se vuelve caro. Es decir, abaratar las importaciones sí mejora mucho el tema de la cadena de producción. Por ejemplo, una fábrica, pónganle que compra componentes electrónicos en Taiwán o maquinaria alemana, pues ahora puede adquirir eso a menor costo porque el peso vale más. Y en teoría, pues esto se refleja en una mayor estabilidad para el consumidor mexicano. Las familias mexicanas, claro, por ejemplo, viajar al extranjero se vuelve más barato para los mexicanos viviendo en pesos mexicanos. Comprar productos importados, un auto, etcétera, gasolina, se puede estabilizar un poco, pero solamente un poco. Nada más que, bueno, otro beneficio importante también, y yo creo que esto es importantísimo, de hecho lo dice y creo que esto es de los puntos finales que yo quiero resaltar, el tema de la deuda externa. Porque acuérdense que nosotros debemos en dólares, tenemos una deuda externa en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si el peso se fortalece frente al dólar, pues ahora pagar esa deuda externa en dólares es más barato. Por ejemplo, si una obligación era, por ponerles un ejemplo, de $1,000 millones, cuando el dólar estaba a 20 pesos, pues teníamos que pagar 20,000 millones de pesos. Ahora se deben 17,000 millones de pesos, 17,800. Aunque claro, si caen nuestros ingresos petroleros, pues también la ganancia para poder pagar es relativamente menor. Y en el corte de caja final, pues dice por eso la Secretaría de Hacienda, de hecho, perdemos más de lo que ganamos. Porque es cierto, ahorramos 3,400 millones de pesos en deuda, pero ganamos 8,300 millones de pesos menos en ingresos petroleros. Y ya ni les digo del tema de las divisas. Ese es el gran
dilema que hoy tiene, amigos. Ojo, todas estas ventajas, todos estos pros y estos contras, pues también tienen su límite. Así que díganme ustedes, por favor, en los comentarios, ¿qué deberíamos hacer? ¿Aguantar vara o frenar un poco el impresionante crecimiento del peso mexicano? Hoy, por lo pronto, amigos, increíble que tengamos que decirlo, algo a lo que México no está acostumbrado, no estaba acostumbrado. Las cosas se están haciendo excesivamente bien en materia comercial, en materia financiera, pero una realidad es que México se va a volver más caro para el mundo, pero también más barato desde adentro. Y eso genera distorsiones internas. Ya lo estamos viendo. Vivir en México con dólares hoy es mucho más caro que hace 2 años. Pregúntenle a todos los expatriados que viven en la Roma, que hoy están con el Jesús en la boca, porque el dinero ya no es lo mismo que antes para ellos, que viven en dólares. Y si el tipo de cambio se consolida abajo de los 16 o incluso los 15, bueno, hay algunos que dicen que puede llegar hasta los 14, como pasó en Costa Rica, que en su momento el costo de vida en dólares se había duplicado en pocos años. Para el que vive del turismo, del comercio interno, de la manufactura, de la exportación, de las remesas, pues ese va a ser un golpe fuertísimo. Y ojo, repito, tenemos que pensar muy bien qué es lo que más nos conviene como mexicanos, porque ahí tienen ustedes países como Suiza o Japón que han tenido que frenar el crecimiento de sus monedas frente al excesivo éxito, como ahora México tiene un éxito excesivo, porque un tipo de cambio demasiado fuerte pues también termina siendo pues un freno para las exportaciones, ¿no? Y se convierte en un lastre para los ingresos nacionales, lo dice la Secretaría de Hacienda. Y también es un problema para mantener la competitividad global. México hasta ahora, o hasta ayer, yo diría, no había dado señales de querer frenar el crecimiento del superpeso. Hoy ya sale la Secretaría de Hacienda y dice, a ver, caray, el debate ya está sobre la mesa hoy, ¿eh? De hecho, cuando lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta mañana, pues sea cual sea la decisión, lo cierto es que el peso está marcando una nueva etapa en la política económica mexicana, no porque sea una victoria ni una derrota, sino porque ha cambiado las reglas del juego. Porque estamos entrando en una era en la que tener una moneda fuerte puede ser tan problemático como tenerla excesivamente débil. Y eso, amigos, exige un nivel de análisis, un nivel de estrategia y de respuesta que no puede quedarse nada más en declaraciones o en una simple nota. Así que díganme ustedes en el chat cuál creen que debería de ser nuestra decisión. Dice nuestro amigo Gibram, yo que Claudia ya me hubiera salido del TEMEC y estaría negociando a la de ya un tratado de libre comercio con China. Es lo que está haciendo Canadá. Canadá está negociando desesperadamente con China, con Arabia Saudita, con Qatar, con la India, con Europa, etcétera. Porque quiere Canadá, es la meta, que el Tratado de Libre Comercio, el USMA, también llamado TEMEC en español, sea opcional. Y entonces que nos dé igual. Que Trump manotee la mesa y diga, no, es que si no, que pues ahora sí como diría Luis R. Conríquez, si no quieres, no. Si no quieres, no. Pregúntenle a Trump si le gustaría un peso a $17. Pues ya está, fíjate. A Trump no le gusta esto, ¿no? Dislike. Está 17.46, amigos. Vean ustedes cómo está hoy. Hoy es brutal. De hecho, yo me había quedado con el corte de ayer que era 17.80. Amanecimos a 17.46. O sea, no hace más que caer y caer y caer. Si seguimos así, seguramente vamos a cerrar febrero a menos de 17, a 16.80. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Por eso la Secretaría de Hacienda hoy está sacando esta alerta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que deberíamos de hacer? Pues eso no se nota en nuestra economía. Cada día estamos peor, menos empleo, los artículos cada día más caros, la gasolina igual. Bueno, en parte depende de qué artículos son más caros para ti. Importar es más barato. Exportar ahora es más caro. Yo te lo digo, Islander, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Estos datos dicen otra cosa, totalmente otra cosa, totalmente otra cosa. Pero bueno, yo entiendo que tenemos que trabajar mucho en el tema de la redistribución de la riqueza. Dice nuestro amigo Carlos Montiel, a los vendepatrios no les gusta que el dólar baje. Y a la Secretaría de Hacienda tampoco que baje tanto.
porque si baja tanto y tan rápido, pues también se convierte en un problema por los pros y los contras de los que hablamos. ¿Cuál superpeso? Sound of Italy. Bueno, déjame mostrarte cuál superpeso. Este superpeso. De ese hablo. De ese más es del que estamos hablando, ¿no? Es clarísimo lo que hoy está sobre la mesa. Y finalmente dice nuestra amiga Sandra R., la presidenta está haciendo un buen trabajo, que siga así para seguir avanzando. Y ahora no nos queda, amigos, más que tomar una decisión. ¿Qué debería de hacer el superpeso mexicano? La estridencia de esta nota, amigos, parece falsa, pero es verdadera. Trump está planteando usar el artículo 5 de la OTAN para llevar soldados de la OTAN, imagínense, a la frontera con México. Les diría que es una broma, lamento decirles que no lo es. Digo, ahí está el mismísimo Trump poniéndolo en sus redes sociales. Vamos a comenzar incluso leyendo algunas de las fuentes primarias que están confirmando esta información, que digo, ¿qué más confirmación queremos que directamente del loco de Trump pidiendo esto en sus redes sociales, ¿no? Ahí lo ven. El mandatario reta a la organización con invocar el artículo 5 para proteger la frontera sur, o sea, su frontera con México, contra invasiones de inmigrantes. Para Trump, ya el cruce de inmigrantes por la frontera con México, pues es un motivo para activar el artículo 5 de la OTAN y pedir que las fuerzas de la OTAN invadan México. No es broma, amigos. Ojalá lo fuera, pero lo escribió él mismo en su red social, en Truth Social. Lo dijo, bueno, lo escribió, retando a la OTAN, pidiéndole a la OTAN. Bien acaba de regresar del Foro Económico Mundial de Davos, un verdadero desastre, y lo primero que suelta al volver a los Estados Unidos, que dice que debería haber puesto a prueba a la OTAN invocando el famoso artículo 5, el mismo que se usa cuando te atacan con misiles, pero según él, un ataque con inmigrantes, porque así lo dice, es equivalente a una invasión del territorio estadounidense. Y con esto ya, según Trump, bastaría para que los otros 31 países miembros de la OTAN pues, bombardeen México o acudan a lo que él llama protección de la frontera sur. Porque dice que es una invasión de inmigrantes ilegales. Nótese que ni siquiera está hablando del tráfico de drogas, ¿eh? ¿Por qué no está hablando del tráfico de drogas? Bueno, pues que resulta también que uno de los criminales más buscados, que es una nota que también acaba de salir hace unos momentos en México, Ryan Wedding, que es el exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico y vinculado al cártel de Sinaloa, pues acaba de ser capturado en México y será entregado a los Estados Unidos. Cuando uno se mete a ver la nota, pues resulta que se entregó él solito ante la embajada de los Estados Unidos. Demasiado extraño, ¿no? ¿Por qué se entregaría él mismo? Pero en fin, regresando al tema de la solicitud de invasión de la OTAN que hace Donald Trump hace unos momentos para que las fuerzas de la OTAN lleguen a México, en donde en la cabeza de Donald Trump las familias que cruzan el desierto en busca de un asilo pues equivalen a un ataque armado contra una nación soberana. Nótese que apenas hace unas semanas, todo el año pasado, Trump se la pasó presumiendo que la cantidad de inmigrantes que cruzan de México a Estados Unidos se redujo a 0. Él mismo lo ha presumido. Que según gracias a su gobierno, pero no dice gracias al gobierno de México, que en realidad es quien le ha hecho la chamba sucia, porque cuando él dice ya no llega nadie, pues es porque no se dejan pasar. Entonces, que no nos diga que es por su profesionalismo o eficacia. Pero aún así, cuando dice que ya se reportan 0 cruces fronterizos de inmigrantes irregulares por la frontera, ¿cuál es entonces la justificación? Porque en esa lógica retorcida, para Trump México es ya un enemigo militar. Vamos entendiendo a dónde va esto. La declaración, amigos, se publicó apenas hace unas horas. Ya hay mucho ruido entre los analistas y las cancillerías en lo que no se sabe si Donald Trump, parece un chiste estúpido, francamente,
Pero con Donald Trump no hay límites a la estupidez. Ya sabemos que cuando él dice debería de secuestrar a un presidente, uno diría, pero qué tonterías dice hasta que de veras lo secuestra. Debería de invadir Groenlandia, pero qué señor tan ocurrente hasta que de veras se le ocurre que sí. Y Trump no solamente está calentando el discurso nuevamente, sino que está ahora dejando caer esta posibilidad que es más que ridícula de invocar el artículo 5 de la OTAN, de pedirle a la OTAN formalmente que se active el artículo 5 para que toda Europa y Canadá se vayan a la frontera con México. Canadá no lo va a hacer de entrada, eso sí les digo, ¿no? Y Europa, pues temo decirles que menos. Es algo que no va a ocurrir. Dice Trump que esto es necesario, según él, para frenar el paso de personas que huyen de la violencia, cuando él mismo ha dicho que ese cruce pues ya se redujo a cero. Pero lo que quiere insinuar Donald Trump, soldados de países como Francia, Alemania, imagínense ustedes Polonia, Turquía, patrullando México. Arizona, el río Bravo, cuidado por la OTAN, porque a Trump se le ocurrió activar el artículo 5, que es una estupidez total, pero con este señor la estupidez no tiene límite y cuando lo dice, insiste, como su chiste de que Groenlandia le pertenece. Hasta que se dieron cuenta que por estúpida que sonara la idea, no estaba jugando. Es tan ridículo que parece una parodia, pero no lo es. Si queda alguna duda, amigos, del tono de lo que está diciendo Trump, pues vean nada más cómo remata este señor la ridiculez. Dice, así liberaríamos a un gran número de agentes de la patrulla fronteriza para otras tareas. ¿Cómo cuál? ¿Seguir asesinando estadounidenses como René Nicole Goode? O sea, no solo quiere militarizar la frontera, quiere tercerizar la seguridad de lo que él considera seguridad nacional de los Estados Unidos y hacer de la OTAN una patrulla fronteriza. Como un outsourcing de ICE. Porque según él, los soldados de la alianza deberían de salir corriendo a los Estados Unidos a hacer el trabajo sucio. Mientras él mueve a su gente de la patrulla fronteriza, a Bovino y a todos los demás a seguir asesinando estadounidenses, a lanzar armas químicas afuera de primarias, de escuelas, de kinders, a acosar barrios estadounidenses. Y así ya la OTAN se queda al cuidado de la frontera, según Trump, ¿no? Y todavía se atreve a decir que no está seguro de que la OTAN acudiría en ayuda de los Estados Unidos si realmente los necesitaran. Traducción, uno, no confía en ellos, no cree en la OTAN, pero quiere usarlos como Gestapo en la frontera. Con aliados así, ¿quién necesita enemigos? Digo, no es la primera vez que Trump juega con fuego alrededor del artículo 5 de la OTAN. Acuérdense que la vez pasada que él fue presidente, ya venía en su primera administración insinuando que la OTAN era una carga para los Estados Unidos, que nadie le pagaba lo suficiente, que están abusando del poder militar estadounidense, según él, ¿no? Ahora ya está en otro nivel. Ahora quiere invadir Europa y para él la OTAN está pintada. Pero a su vez quiere usar a la OTAN para invadir México. Dice, hagamos menos por Europa. Hagamos que Europa venga a hacer nuestro trabajo interno. Porque según él es su trabajo acosar a México. Lo dice, repito, justo después del desastre de Davos, en donde se la pasó agrediendo a la OTAN y a los líderes europeos y al mundo entero para acabar pronto, ¿no? Y el mensaje que se da es, bueno, si no les saco algo a cambio, ¿para qué los quiero? Y lo que sorprende, amigos, no es que Trump piense así. Digo, ya sabíamos que no le sube el agua al tinaco. Lo que sorprende es que esté planteando esta idea así de activar el artículo 5 de la OTAN contra México en la frontera sur. Digo, estamos hablando de un hombre que está preparando ya el terreno, amigos, para justificar una intervención cada vez más agresiva contra nuestro país. Antes usaba el narco como excusa, ahora ya ni siquiera eso. Ahora usa la inmigración. Y las dos, pues no tiene excusas, porque repito, según el mismísimo Donald Trump, por la frontera sur ya no cruza un solo inmigrante. Él mismo lo dijo.
Él dijo que no cruzaba un solo inmigrante a pie por las fronteras con México. Entonces, ¿cómo por qué va a activar el artículo 5 de la OTAN? Tampoco puede poner el pretexto del narcotráfico porque no bien hace apenas unas horas, vean ustedes, acaba de salir esta nota en donde, por cierto, hasta la mismísima Pam Bondi, que es la que le cubre todas las cochinadas al señor Donald Trump, pues acaba de agradecer la enorme colaboración de las autoridades de México en la captura de Ryan Wedding. Que por cierto, que se los voy a poner aquí también, vamos a ver esto de rápido porque aquí hay gato encerrado también, ¿eh? Cuando uno ve el contexto de las cosas, lo que se está poniendo hasta ahora, fíjense nada más. Dice la nota, la fiscal general de los Estados Unidos, que pueden ustedes verificarlo aquí, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, destacó que la captura de Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico y presunto capo del narcotráfico, tuvo lugar bajo su dirección y el liderazgo de ley y orden del presidente Trump. En su publicación de X, Bondi escribió: bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia, @FBI, han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI, Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico convertido en presunto capo violentísimo de la coca. Wedding fue trasladado a los Estados Unidos, donde enfrentará justicia. Nada más que cuando se mete uno a revisar en qué términos se hizo esta detención, pues dice la misma nota, Wedding, de 44 años, primero dice que fue capturado, entre comillas. La misma jornada pone entre comillas capturado. Y luego dice, Wedding, de 44 años, es buscado por Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y asesinato y figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Luego dice, se entregó, funcionarios estadounidenses habían señalado anteriormente que se creía que Wedding se ocultaba en México. Se entregó voluntariamente, según la Secretaría de Seguridad Pública. Harfuch sale a desmentir prácticamente la narrativa de Estados Unidos porque el mismo Harfuch dijo, según la nota del Reforma, según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, sin mencionar directamente el nombre del exatleta canadiense, este se habría entregado de manera voluntaria al día de ayer en la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces, ¿dónde está el brillantísimo trabajo del FBI y de Pam Bondi? Además, muy curiosos que si era el capo más malo del mundo y más malo que la carne de puerco, se haya entregado voluntariamente, ¿no? En una publicación en X, el funcionario federal explicó que el director del FBI, Kash Patel, regresó este viernes a Estados Unidos llevando consigo a 2 objetivos prioritarios. Una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos. Me suena a una negociación más que turbia y a que a todo esto no es más que un parapeto. Tales entregas, ojo, se entregó voluntariamente, ocurren un día después de que García Harfuch recibiera al director del FBI, Kash Patel, y al embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson. En dichos encuentros, en los que también participó la Fiscalía General de la República, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas entre ambos países para la detención de los generadores de violencia. Entonces, ¿qué excusa va a poner Donald Trump para pedir la intervención de la OTAN con México? El tema del narco, pues le acaban de agradecer a México. El tema de la inmigración, no se le ha pasado repitiendo como perico Trump que supuestamente ya no cruza a un solo inmigrante a pie por la frontera sur gracias a sus exitosísimas políticas migratorias. Entonces, ¿cuál es la justificación? Porque se le cae toda la narrativa, que no le está funcionando. Y si eso no le funciona, la pregunta es, ¿qué sigue? Obviamente la OTAN se está riendo de él en estos momentos. Pues es una ridiculez, una estupidez brutal. ¿Cómo vas a activar el artículo 5 de la OTAN porque cruzan migrantes que tú mismo has dicho que ya no cruzan? El tema de las drogas ni lo saca con la OTAN. Porque hoy Pam Bondi está agradeciendo a México esto. La cosa es que cuando no le funcionan estas cosas, ¿qué sigue? ¿Misiles teledirigidos contra Sinaloa? ¿Drones de la OTAN sobre Michoacán? ¿Blindados polacos cruzando Texas rumbo al sur? En el nivel de la estupidez de Donald Trump, ¿se imagina eso? Soldados polacos patrullando México.
o de Dinamarca, o de Noruega, o de Finlandia, o de Suecia. Es una locura geopolítica. Pero claro que es una provocación directa de México que no sé si valga la pena el pronunciamiento. Digo, la presidenta se está riendo de esto, porque ¿qué más? ¿Qué más se puede decir sobre esta situación? Trump dice que hay una amenaza en el sur y esa amenaza no viene del aire ni del mar, sino que viene de la frontera terrestre. Es un discurso que ha repetido muchísimo, nada más que ahora con la novedad de que quiere involucrar a 31 países en su narrativa. Imagínense nada más. Una cosa es que Trump diga, voy a mandar a la Guardia Nacional y eso nos preocupaba. Y otra muy distinta es que quiera activar el artículo 5 de la OTAN para que se desacte un verdadero infierno en la frontera. De sobra está decirles que esto se antoja más que imposible, ¿no? Acuérdense que la única vez en sí que se ha activado el artículo 5 de la OTAN fueron con los ataques del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos fue atacado por Al Qaeda. Ahora le pone Trump alfombra roja a Al Qaeda, lo recibe, le da champán al que fuera brazo de Al Qaeda en Siria, hoy presidente sirio. ¿Por qué? Pues porque nos queda claro que fue no más que una excusa para el saqueo de Afganistán, de Pakistán, de toda esa región, no nada más de una sola ocupación en Afganistán, sino que ya vemos cómo el contexto de los países de la OTAN que en ese momento aceptaron que el atentado era un ataque a todos, y hoy sabemos que fue armadísimo, porque si de veras hubiera algo contra Al Qaeda, ¿por qué depusieron a Bashar al-Assad para poner a un líder de Al Qaeda? Quiere decir que Al Qaeda no es más que un brazo armado de la CIA a conveniencia para quitar y poner. ¿Quién entrenó a Osama Bin Laden? La CIA. Y el tema de los grupos generadores de violencia en México no está muy lejos de esa realidad, ¿eh? ¿De verdad creen que eso que pasó el 11 de septiembre está al mismo nivel de quien cruza la frontera caminando? Eso es lo que nos quiere decir Donald Trump con esta nueva narrativa, ¿eh? Que los migrantes son una invasión igual de peligrosa, según él, que Al Qaeda. Mientras con Al Qaeda toma champán y le pone alfombra roja, repito, ¿no? No es el tema nada más de que sea una idea por demás estúpida, sino que la estupidez se escribe. Ahí lo tienen. Y entonces esto ya toma otro matiz. Y si ve que la OTAN se queda callado, como se va a quedar callada, si ve que Europa se queda tibia, porque obviamente no van a decir nada por no reírse del nivel de esta estupidez, pues entonces se pone bélico. Hasta que un día ya no estemos hablando de un post como esto en Truth Social, sino de una orden ejecutiva de esas que le encantan tanto para un operativo en la frontera, o de una resolución en el Congreso pidiendo formalmente asistencia militar. Suena exagerado, amigos, pero cosas peores lamentablemente hemos visto de este señor. Como decía alguien en los comentarios, desde que inició el 2026, ya nada me asombra de este hombre. Ya nada nos puede asombrar. Muchas gracias a nuestros amigos que están conectados con nosotros en el chat. ¿Cuánta mentira de odio?, dice Claudia Yáñez. Bueno, no sé cuál sea el contexto de tu comentario, pero si crees que lo que digo es mentira, pues ahí tienes el mismísimo post de Donald Trump. Pero bueno, no sé si te refieres a otra cosa. ¿Quién financia a los grupos generadores de violencia? ¿En qué moneda se mueven? ¿Armas de dónde utilizan? Y ahí está la clave. El que paga manda, yo siempre les he dicho. Dice proteger la frontera sur, no invadir. ¿Pero cuál protección? Kryptonian, ¿cuál protección? ¿Protegerlo de qué? Yo no creo que... Miren, a mí no me asombra el nivel de estupidez que hay en este post viniendo de Donald Trump. Me asombra que alguien se lo crea. Por favor. Si no, el mismo Trump ha estado jodiendo el año pasado completito diciendo que gracias a él no cruza un solo inmigrante por la frontera sur. Entonces, ¿cuál protección? ¿Cuál protección? ¿De qué? ¿De quién? Gracias por la información, saludos y felicidades por el canal. Muchas gracias, Héctor. Ya mejor díganos la neta, que se trata de nuestros recursos.
del litio, del petróleo, de las tierras raras, de controlar la geopolítica en México. Eso sí te lo creo. Eso sí te lo creo. Dice que ya él, tanto que critican a Trump y no han sido capaces en Latinoamérica de acabar con el narcotráfico. Para mover la lengua son todos buenos, pero para actuar son los únicos con pantalones. Son Trump y Bukele. Ay, calla él. Te hago una pregunta, Callael. Dice que no es bot. Y le dice Grisel, pues pareces. Bueno, ¿para qué pierdo tiempo yo contestando esto? ¿Va? Es lamentable que haya hispanos apoyando a un fascista, racista, y así es como el Trump. Imagínense que ahí se tope un día con alguien como yo, con mi genotipo, o con el de Callael. A ver si lo sigues defendiendo, a ver si le aplaudes. Yo escribí en The Mexican Family que viva Trump. A la reja, por Morena. Igual yo. Porque son racistas. Entonces, cuidado con adular a este tipo de personas, porque cuando nos toque a nosotros no nos va a gustar, porque son racistas. De hecho, está queriendo activar el artículo 5 no por un tema del narcotráfico. No sé si sepas entender lo que dice aquí, Callael, pero es por un tema migratorio. Y si tú me sigues desde los Estados Unidos, es evidente que eres inmigrante. Como yo en Canadá. Y entonces pedir que sí, darle la razón a Trump de activar el artículo 5 de la OTAN porque se queja de la migración a los Estados Unidos y que haya migrantes hispanos en Estados Unidos diciendo que está en lo correcto. Perdón, ¿ya se te olvidó de dónde vienes? Eso no se nos puede olvidar, ¿eh? A lo mejor se sienta más. Ya estuve en Estados Unidos y no sufrí racismo alguno. Crecí rodeada de gringos en Costa Rica y no tengo nada que hablar de ellos. Pues ni yo. No estoy hablando mal de los estadounidenses. De entrada, decirle gringos a los estadounidenses es racista. Déjame decírtelo, que ya él. Entonces yo creo que para más de un estadounidense tu comentario es racista. Pero con ICE en estos momentos, ¿tú crees que no sufrirás racismo? ¿Por qué no estás en Estados Unidos? Me pregunto yo. ¿Por qué ya no vives en Estados Unidos? Bukele no tiene nada que ver con lo que Trump hace. Aquí Trump dice. En fin, pues hay que abrir los ojos, amigos, ¿eh? Hay que abrir los ojos. Y yo no sé qué es más grave, este tipo de comentarios de Trump o gente hispana que lo apoye. Es una agresión a nuestra raza, a nuestro pueblo.
Un país en el que se arrestan a niños de 5 años afuera de las escuelas y en donde se arrestan a cristianos por el delito de orar, no puede llamarse libre. Y hoy arrestaron a más de 100 cristianos en Estados Unidos por el delito de orar. ¿Lo vieron ustedes? No estaban vandalizando, no estaban bloqueando vías de comunicación. Su delito fueron 2, ser cristianos y orar, rezar. No fue un sacerdote o 2, fueron más de 100, a plena luz del día, frente al Aeropuerto Internacional de Minneapolis. No estaban obstruyendo nada, Estaban en St. Paul, mientras sostenían Biblias, estaban haciendo cánticos religiosos, cristianos, y pacíficamente estaban pidiendo algo muy básico. En sus oraciones estaban pidiéndole a Dios que se dejaran de usar los aviones para deportar a las familias hispanas que viven en los Estados Unidos. Que dejen de vender vuelos a ICE para expulsar gente como si fueran basura. Y por eso los arrestaron, por pedirle a Dios que esta locura pare. Porque en Estados Unidos, en el Estados Unidos de Donald Trump, la fe es un delito si se usa para enfrentar a la justicia. Si te quejas con Dios de Trump, vas a la cárcel. Y lo que vimos es una escena grotesca. No más grotesca que la que vimos ayer, por cierto, con el arresto de un niño de 5 años afuera de su escuela. Parece, por cierto, una cosa profética, apocalíptica. Lo curioso es que el mismo Trump, que se dijo cristiano, pues hoy está haciendo esta cacería de cristianos, esta persecución. Es una especie de nuevo Gólgota helado. Vemos sacerdotes, pastores, rabinos, líderes religiosos en el país de la libertad, esposados por arrodillarse y orar para que esta locura pare. Ese aeropuerto donde despegan los vuelos de la vergüenza, que eso es lo que está pasando, y los subieron a estos camiones de autobuses como criminales por pedirle a Dios que intervenga, porque estaban orando contra el pecado de este gobierno. La persecución sistemática ya no nada más es de migrantes, ahora también es de cristianos. Y eso basta para que los desaparezcan. Es un nuevo nivel, ¿no? Lo que se vivió, para los que nos miren en la retransmisión, que luego nos piden que por favor pongamos la fecha. La fecha siempre se las ponemos en nuestras escenas. Si ustedes se fijan, déjenme mostrarles. Pero tratamos, por supuesto, ahí la tienen, de incluirles la fecha ahí en nuestro sistema, pero como nuestra interfaz para transmitir, pues es una interfaz profesional de las que se usan en los noticieros. Lamentablemente, pues no está en español, solamente está en inglés, pero ahí es enero 23. Y eso se vivió hoy, enero 23, en Minnesota. Una escena apocalíptica, Bajo una tormenta ártica, imagínense, una temperatura de menos 30 grados, una sensación térmica que partía los huesos y de verdad, escalofriante ver cómo estos pastores, estos cristianos, salieron a las calles, no los paró ni el frío, con el poder de la oración, para que esto acabara. Y en el epicentro de todo, frente a los hangares donde ICE está deportando hermanos hispanos, pues resulta que el Departamento de Seguridad Nacional carga a los sacerdotes, a los padres, a los hijos, a las familias cristianas y se los trepan a estos autobuses, todos esposados y detenidos. Ahora, por cierto, gracias a ellos nos estamos enterando que con ayuda de Delta y otras aerolíneas privadas
Estamos hablando sobre todo de Delta y Signature Aviation, que son responsables, corresponsables de lo que Trump está haciendo, porque ellos están vendiéndole los vuelos con contratos millonarios en donde se convierten en cómplices de esta maquinaria de expulsión. Por eso estaban ahí estas comunidades cristianas desafiando el frío, el miedo y a la propia dictadura de Trump. No con piedras ni con discursos, con oraciones. Entonces, no hay libertad de expresión, no hay libertad religiosa, no tienes derecho a protestar, pues no tienes derecho a nada. Vivir es un derecho o una concesión que te otorga el dictador Trump. Porque si un día uno de estos locos te pega un plomazo en la cabeza o dos y te mata, no se va a abrir una carpeta de investigación. Como el caso de René Good. Y por eso fueron tratados como enemigos del régimen estadounidense de Donald Trump, como traidores, como herejes modernos. Es una represión en toda regla. ¿Cómo puede llamarse libre un país en donde, repito, se arresta a los niños de 5 años y se arresta a sacerdotes y a cristianos por el delito de orar en público? Se habla de más de 100 detenidos que no estaban a mí me gustaría saber con qué delito se los llevaron. Por pedirle a Dios en público, sin obstruir nada, que pare esta locura, que no permita que los negocios de deportación se sigan haciendo en silencio, en lo oscuro. ¿Y cuál es la respuesta del régimen? Aplastar esas oraciones con fuerza, con esposas, trepárselos a un camión y llevárselos a las cárceles. Porque a ese gobierno no le basta con secuestrar a un presidente de un país soberano, no le basta con asesinar a sus propios ciudadanos, no le basta con capturar a los inmigrantes y desaparecerlos, también necesita callar a quienes rezan en público. Necesita silenciar a los que aún creen en Dios y en su poder para detener esto. Y eso es lo que tiene que sacudirnos esta noche. Los noticieros no les van a hablar a ustedes de estas notas, ni les van a mostrar estas imágenes. La prensa escrita ahí, entre los párrafos, lo menciona. Bueno, ahí lo tienen ustedes. De hecho, si se fijan, hasta el Washington Post dice que, si ustedes ven la nota, que más de 100 pastores, clérigos fueron arrestados. Pero hay otros que simplemente se limitan a decir que fueron anti-inmigración, protestas anti-inmigración. No, hay que decirlo como es. Ya hasta el final de la nota dicen que eran cristianos, sacerdotes, que estaban rezando. Porque la prensa está vendida. Pero no se dan cuenta que hoy fue contra los cristianos que oran. Mañana va a ser contra sus reporteros. Y ahí sí se van a quejar y no los vamos a escuchar, porque no se merecen ser escuchados. Su silencio los convierte en cómplices. Todo esto detonó después del asesinato precisamente de René Nicole Good, una mujer de 37 años que murió precisamente a manos de ICE el 7 de enero en su propia casa. Un disparo sin juicio, sin derecho a defensa. ¿Cuál fue su acusación? ¿Por qué la asesinaron? Dicen que opuso resistencia al arresto. Ni siquiera le dijeron que le iban a arrestar. Solo le pegaron 2 plomazos en la cabeza. Y eso prendió una mecha que ahora está detonando con oraciones en Estados Unidos. Fíjense, grande el pueblo estadounidense que sale a defender a nuestros hermanos inmigrantes. Vergüenza. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay gente que apoya a este loco, pero hay una gran parte de la comunidad estadounidense que defiende a nuestros hermanos hispanos. También hay una parte muy vergonzosa de nuestra comunidad hispana. Hace rato justo estaba yo leyendo un comentario aquí en vivo que defiende a Donald Trump y que pide que saque a todos los inmigrantes y se apellidan González González. Pero al final lo que estamos viendo es esta operación que hasta un nombre tiene. No es un accidente, se llama Metro Search.
Es una operación dirigida por Greg Bovino, de hecho, desde el DHS, que no tiene nada que ver con la seguridad de los Estados Unidos. Es una cacería. Es una purga selectiva en los barrios latinos, en los barrios de gente de color, en los barrios de migrantes, en los barrios demócratas donde no votan por el partido de Donald Trump. Y lo disfrazan como control, pero lo que vimos hoy ya nos dejó claro que esto va mucho más allá. Están atacando directamente a quienes representan la conciencia moral de los Estados Unidos, a la comunidad cristiana y a los sacerdotes, a los pastores. Y esta jornada, que por cierto fue en Minnesota, ¿saben cómo le pusieron? Día de la Verdad y la Libertad. Y curiosamente los arrestaron en el Día de la Verdad y la Libertad. No son libres físicamente, pero Trump no les puede robar su libertad de elegir rezar. La diferencia es que en estos momentos están rezando desde una cárcel en Estados Unidos, porque están paralizando escuelas, negocios, iglesias, servicios. Y los comerciantes, muchos de ellos ya bajaron las cortinas en señal de solidaridad con la detención ahora de estos sacerdotes y pastores de esta comunidad cristiana, sindicatos que ya se están sumando, pero que al final fue la escena que impacta este día, de esos más de 100 líderes religiosos cristianos siendo arrestados en el país de la libertad, bajo la nieve. Y aun cuando les ponían las esposas, seguían con sus cánticos cristianos y seguían rezando. Mientras los subían a los autobuses, ellos seguían orando. Y esa protesta es una de las más poderosas que hemos visto. Porque no estamos hablando de activistas radicales. Nadie estaba bloqueando nada. Estamos hablando de cristianos que consagran su vida al servicio espiritual, al consuelo de los demás, defendiendo a nuestros hermanos hispanos y a los propios estadounidenses asesinados por el régimen de Trump. Vamos a ver qué dice la prensa vendida. Seguramente van a decir que eran agitadores por el delito de orar. Y los medios tradicionales, muchos de hecho ni están hablando de esto. Están hablando del frío y de las próximas heladas que están entrando a Estados Unidos, del tráfico, de la logística del aeropuerto, que se entorpecieron las actividades, por supuesto, porque la policía llegó y cerró para arrestarlos. Pero no nos muestran esas imágenes, que yo les mostré 2 minutos, pero hay mucho más que eso. De una disque democracia que hoy le tiene miedo a la oración. Porque eso es lo que pasó. El régimen de Trump mandó un mensaje brutal. Si te atreves a cuestionar, así sea, desde una oración, la maquinaria de deportaciones, te vamos a callar. Incluso en tu derecho a rezar. Así seas un pastor, un sacerdote, una monja, aunque tengas a Dios en los labios, te van a esposar. Y esa ya no es solamente una guerra contra los inmigrantes. A partir de hoy, amigos, cambia todo. Hoy también es una guerra contra los cristianos y contra todo el que no se someta. Por eso le digo a la prensa vendida que se acuerde de este día. El silencio de hoy los va a sepultar mañana. Porque cuando les toque a sus reporteros, ¿saben qué? Yo no voy a hablar de eso. No se lo merecen. Pero entonces ahí sí van a decir que atacaron a la libertad de expresión. Y hoy, vendidos. Hay que recordar este momento. Y lo que no se ve, porque hay otros arrestos. Imagínense, están protestando por más de 2,000 deportaciones que han salido desde ese aeropuerto precisamente, con vuelos de Delta. Cada asiento vendido es una familia rota en los Estados Unidos. Cada asiento vendido a ICE es un trabajador arrancado de su comunidad. Un niño de 5 años que no va a entender por qué lo arrestaron afuera del kinder.
Un padre que ya no va a volver a cenar con su familia. Y encima nos enteramos de que están empezando a usar gases químicos cerca de las escuelas y parques por órdenes de Greg Bovino. Ayer lo presentábamos, estas imágenes de Minneapolis, pero también lo vimos en Detroit. Y lo están documentando organizaciones de derechos humanos, gases irritantes lanzados donde hay niños jugando a la hora de la salida de las escuelas. Es parte de un operativo para intimidar. Dicen que es para detectar sospechosos. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué nivel de locura al que hemos llegado? Ese régimen está fuera de control. Y mientras hay millones de personas que se están volteando para otro lado, que prefieren no ver esto, que prefieren quitar esta transmisión y decir, Víctor es un mentiroso, se lo inventa. A pesar de que les mostré videos, a pesar de que todos los medios de comunicación independientes están hablando de esto, pero no la prensa vendida. Y no nos están diciendo que Trump ya empezó a tratar a la fe como una amenaza para los Estados Unidos. La caridad ahora es un delito en el régimen de Trump. Y la resistencia pacífica es un crimen federal. Pero eso exactamente es lo que está pasando. Lo vimos hoy, lo vieron todos los que estuvieron ahí, y solamente el que no quiere ver la verdad no se va a enterar. Lo están intentando borrar del mapa informativo, ¿eh? Les da vergüenza que la gente se entere de que esto está pasando, pero pasó. Y afortunadamente, gracias a ustedes estamos aquí. Nosotros sí vamos a seguir informando esto. Porque el silencio aquí no es una opción, ¿eh? No importa dónde estés. Si me miras de Estados Unidos o desde México, desde Colombia, lo que pasa allá nos afecta a todos. Sobre todo si tienes la misma fe. Y aunque no la tengas, es el derecho del otro a creer en su fe, en su libertad de expresión. Esto no se va a quedar en Minnesota, no se equivoquen. Esto se está extendiendo como cáncer. Uno que dice que lo humano estorba. Un cáncer que dice que lo moral es peligroso, que la religión, que la compasión debe de ser castigada. Y eso, amigos, no lo podemos permitir. Por eso este video tiene que correr, porque si ellos intentan silenciar todo, pues lo único que nos queda es nuestra voz. En donde ya hasta orar es un delito. Hay que denunciar a estas empresas como Delta que colaboran con ICE. Hay que exigirle a los gobiernos locales que rompan esos contratos. Hay que apoyar a esos sacerdotes que salieron a orar por una buena causa y que hoy están presos en una cárcel de Estados Unidos. Hay mucho que se puede hacer. Pero lo primero es no quedarnos callados. Hoy vimos cómo arrestan a cristianos por el delito de rezar. Eso, amigos, ya cruzó una línea, ¿eh? Y cuando se empieza a encarcelar a la fe, a la conciencia, al amor al prójimo, pues ¿qué viene? Por eso, si estás viendo esto, de verdad, no te vayas sin compartirlo. No podemos quedarnos callados. El miedo no nos puede hacer que cerremos la boca. Porque si eso pasa, ya ganaron y ya valimos. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se encuentran conectados con nosotros en esta transmisión. Dice María, hola Víctor, tienes razón, pero lo peor que puede hacer es meterse con las iglesias y religiones. Pero esperemos que la Corte ya destituya a Trump antes de que acabe con todo el país de Estados Unidos. Muchas gracias a Cine Futura por tu super chat. Dice, ICE parece ser la precuela de la película de La Purga. Imagínense. Mi querido comandante 1111 Mr. Palomino dice, vamos a llamarle de Trump. O el país donde gobierna el cártel Little Saint James. Qué triste, ¿no? Pero de verdad que entre todo esto
creo que tenemos que reconocer la valentía de esta comunidad cristiana estadounidense. Si ustedes vieron a los detenidos, no parecen migrantes. Uno no puede juzgar, pero de entrada no parecen migrantes. Y aún así la compasión por nuestros hermanos hispanos. Eso lo reconozco. Y nuestra solidaridad con el gran pueblo estadounidense de buen corazón, como los que fueron detenidos por hermanos hispanos, que no hablan la lengua de ellos, pero que se compadecen. El amor, la compasión, el perdón, la caridad. Y también condenar a uno que otro latino que a veces llega por aquí hispano a decir, Dios bendiga a Donald Trump, por favor. Por supuesto que Dios bendiga a toda la humanidad, pero no puedes complacer este tipo de acciones tan deplorables. Ángeles Dimas, gracias por tu super sticker. Gracias por apoyar al canal y por comentar. Dice Víctor, me quiero mover a Canadá por la paz mental de toda mi familia. ¿Me lo recomiendas? Mira, esta semana es un orgullo ser canadiense y vivir en Canadá. De verdad, es un gran país. Además, muy valiente. Las palabras, el discurso de Mark Carney en el Foro Económico Mundial, nadie ha tenido los pantalones de decir eso. Y todos los líderes europeos ya se unieron. Desde que nosotros llegamos a vivir a Canadá, nunca yo he sabido lo que es tener con un ID en mi bolsa para probar que tengo derecho a estar en este país. Nunca vas a ver a un agente de inmigración acosándote, ni siquiera andan en las calles. No digo que sea el país de las maravillas, pero sí digo que es uno de los países más bellos y hermosos del mundo, que te abre las puertas, que te permite integrarte a la comunidad y estamos muy agradecidos por vivir aquí en Canadá. Víctor, lo compartí en mi página de Facebook. Muchas gracias, mi querido Lorenzo. Nos ayudan mucho compartiendo. Dice Igor, toda agrupación que tienda a la conciencia y apunte más allá del sistema será detenido y será vista como amenaza. Detuvieron a Wedden en México. Los mexicanos fueron y se lo atribuye al FBI. Hoy sabemos por varios diarios que Wedden se entregó en una embajada estadounidense. Y esto nos suena a una de esas triquiñuelas más con las que mágicamente los cárteles entregan voluntariamente a las autoridades estadounidenses y después de eso empiezan a despepitar cosas a modo en contra de gobiernos incómodos para la Casa Blanca. Vamos a ver tiempo al tiempo, Tiempo al tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué se entregó en una embajada estadounidense en la Ciudad de México? Si era más malo que la carne de puerco, dice el director del FBI que era el Pablo Escobar moderno. Si se entregó voluntariamente es porque tiene un acuerdo. ¿Cuál es? ¿No que no negocian con terroristas? ¿Y no que los narcos son grupos terroristas? Claro que negocian con ellos. Si no, pregúntenme por qué liberó a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, acusado de narcotráfico, que purgaba una condena de 45 años en Estados Unidos por negociación. Muchas gracias a nuestra amiga Julia y a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión. Hace unos momentos, Rusia acaba de soltar sus bombarderos con capacidad nuclear sobre el mar Báltico. Casi al mismo tiempo que esto se estaba reportando en distintos medios de comunicación, se activaron también las alertas en el otro lado del mundo por un sospechoso terremoto a muy pocos kilómetros de una de las instalaciones iraníes más delicadas, en lo que algunos medios están diciendo que sería el primer ensayo exitoso de armas nucleares iraníes. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Un desafío directo al poder occidental? Eso es seguro. Si todo esto ocurre mientras Israel estamos viendo que además otra coincidencia más, que se está trincherando, que Estados Unidos ha hecho movimientos sospechosos hace unas horas también, ha mandado a su armada hacia el Golfo Pérsico
Y si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, amigos, nos vamos a dar cuenta de que hay más de una cosa oculta detrás de estos movimientos que están prendiendo las alertas máximas en el planeta. Esto es algo que se está cocinando, por supuesto, a gran escala, y este nuevo orden, en este nuevo tablero, pues ni Rusia ni Irán se están quedando callados. El primer movimiento que se reportó de este tipo hace unas horas vino precisamente del norte. Las primeras fuentes comenzaban a decir que Moscú había desplegado bombarderos estratégicos de la clase Tu-22M3, en donde, pues en el mar Báltico, estamos hablando de un vuelo que habría durado más de 5 horas, muy bien calculado, bien escoltado por cazas de combate, volando sobre aguas internacionales, en lo que parecía, según varias fuentes, ser un señuelo para desviar la atención de lo que estaba pasando en otro lado, precisamente porque hay que recordar, que esta es una de las regiones de las bases de la OTAN. Aquí hay muchísimos radares apuntando a todo lo que huela a Moscú. Por eso muchos dicen que fue un señuelo, un vuelo señuelo, a pesar de que no es la primera vez de que Rusia lo hace, y también hay que decirlo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero el mensaje fue más claro que nunca. ¿Por qué decimos que tiene todo el derecho? Bueno, porque son aguas internacionales. Siempre que no haya un ataque, pueden hacer estos sobrevuelos que Moscú ha dicho son de rutina, pero que también serían un recordatorio con alas de acero de que Rusia tiene el alcance, tiene la tecnología, y si quieren jugar a provocarlo, pues ahí está el armamento nuclear. Parte de este mensaje habría sido esto. El mensaje adicional, pues es que no volaron solos. En Asia resultó que casi al mismo tiempo, pues Japón tuvo que levantar sus propios aviones para interceptar hace unas horas, y déjenme mostrarles, por supuesto, fuentes que están hablando ya de esto. Cerca de las costas de Japón interceptaron también bombarderos rusos que se estaban acercando por el Mar del Este. Otra señal, otro aviso, amigos, porque mientras Washington habla de defensa, pues sus bases están por todos lados apuntando a Rusia y rodeando a China, presionando a Irán. ¿Quién amenaza a quién? ¿Quién invade a quién? ¿Quién reacciona? Pero por otro lado vemos cómo Rusia esta mañana marcó territorio, y por el otro lado, fíjense, por eso insisto con esto del vuelo señuelo, porque en el subsuelo de Irán algo tembló, literalmente. Estamos hablando de un sismo de magnitud 5.1 que sacudió con mucha violencia la provincia de Kermán, que está apenas a 10 kilómetros de profundidad que se habría registrado este temblor, justo al lado de instalaciones militares iraníes. ¿Saben qué es lo curioso? Lo curioso es que no hay víctimas. Lo curioso es que no hay daños estructurales. Y lo curioso es que hay mucho silencio. Y eso, amigos, en un contexto como este, donde estábamos viendo el despliegue de estos bombarderos nucleares rusos hace unas horas, pues eleva los ambientes de tensión. Porque Estados Unidos y sus aliados están buscando, como ustedes saben, cualquier pretexto para atacar Irán con estas excusas de los programas nucleares iraníes, y ahora pues justamente se reporta este misterioso temblor. Fue un terremoto natural, no hay que descartarlo, pero también hay muchos analistas que están diciendo que esta habría sido una prueba nuclear subterránea, de lo que confirmaría que Irán ya tiene bombas nucleares. Y si las tuviera, si este fue un ataque exitoso, una prueba exitosa nuclear iraní, cualquiera de esas bombas puede volar ya sobre las cabezas de Israel. Y esto eleva, por supuesto, el ambiente a una máxima tensión. No sabemos, sería aventurado decir que esta es una prueba exitosa del programa nuclear iraní, pero sí estamos diciendo que, por decirlo menos, cuando reunimos las piezas del rompecabezas, es por demás sospechoso. Y si de algo sirve la historia, para comparar precisamente cómo están moviendo sus fichas ahora en Medio Oriente y también en el Kremlin, y cómo al mismo tiempo, por cierto, Donald Trump desde el aire, desde el Air Force One, salía a decir, como siempre con la boca de más abierta, que hay una flota entera yendo en estos momentos hacia Irán, que tienen una armada masiva y que los están vigilando de cerca. La pregunta es, ¿vigilando qué?
¿Y a qué le tiene miedo o por qué están sonando las alertas en Occidente y por qué hacen este despliegue repentino, ¿no? Están jugando al dominó en el Golfo porque Israel sabe muy bien lo que está sucediendo y ya se reporta, como ustedes pueden ver según varios medios, que Israel está en alerta total. Ya se habrían activado, de hecho, en Israel los protocolos de emergencia. Hay fuerza aérea israelí que se está movilizando, está a punto de reventar algo en Medio Oriente. Y lo que nos dice esto, amigos, es que en Washington, por cierto, también se están preparando para una operación desestabilizadora contra el gobierno iraní. ¿Para qué? Pues para pegarle donde más le duele, para provocar una reacción. Y ojo, porque si hay algo que Tel Aviv ha hecho muy bien durante años es meter presión para que la guerra en Medio Oriente nunca se acabe. Nada más que cuidadito con esto que les voy a decir. Irán ya no es el mismo de hace 20 años. Y si el terremoto de esta mañana fue una prueba nuclear, quiere decir que Irán ya tenía su programa nuclear listo y que en cualquier momento las próximas bombas que revienten sobre Israel, a diferencia de las del año pasado en la Guerra de los 12 días, podrían ser nucleares. Y ahí sí se llamaba, Irán ya no es un país aislado que apenas si podía resistir a las sanciones. Hoy tiene vínculos muy fuertes con potencias que ya no le tienen miedo a Estados Unidos. Hablamos de Rusia, hablamos de Corea del Norte, hablamos de China. Y si resulta que las sospechas son ciertas, amigos, y que esa prueba subterránea, si es que lo fue, ocurrió de verdad, pues entonces eso cambia todo el escenario y vamos a estar hablando de un mensaje que va a ir mucho más allá de un terremoto. No estaríamos solamente hablando de esto, porque mientras en Washington llevan mucho tiempo hablando y presionando y bloqueando y atacando con drones y asesinando a científicos en suelo iraní, pues Irán habría estado desarrollando una respuesta. No por gusto, sino porque al parecer los habrían arrinconado a que esta es la única manera en la que Irán puede seguir existiendo. Lo que les molesta no es que Irán o Rusia muestren poder al final del día. Lo que les molesta es que lo hagan sin pedir permiso y que no se alineen a ese bloque y que el petróleo iraní no fluya hacia Occidente. Porque para el bloque occidental, si ellos tienen el control del petróleo, se le perdonan todos los pecados. Vean ustedes lo que pasó en Siria. Ellos son los únicos que pueden usar armas nucleares contra civiles, como en Hiroshima y Nagasaki. Ellos son los únicos que pueden vender petróleo. Ellos son los únicos que pueden manejar los hilos del sistema económico mundial. Cuando alguien se sale de ese huacal, pues entonces se vuelve un diablo. Y cuando otro país dice, aquí estoy y no me vas a intimidar, pues entonces se vuelve una amenaza. Y hasta le dicen el eje del mal. Y entonces iban todas las sanciones, todas las invasiones, todos los drones, todos los ataques. Y Estados Unidos, si algo nos queda claro, es que no tolera perder el control de un país petrolero. E Irán tiene mucho tiempo que no está bajo el cobijo de Washington. Ahora, yo no estoy diciendo que Irán o Rusia sean santos. Pero digo, si vamos a hablar de peligros, pues hay que hablar del historial completo, porque los únicos que han usado armas nucleares contra civiles son los que hoy se creen policías del mundo. Los mismos que invadieron Irak con mentiras, los mismos que destruyeron Libia, los mismos que mantuvieron a Siria en guerra, los mismos que lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los mismos que armaron a Israel hasta los dientes para cometer un genocidio en Gaza y que le siguen suministrando bombas a este estado genocida, y son los que ahora vienen a dar lecciones de moral y de derechos humanos, cuando los derechos humanos no existen ni para respetar a los mismos estadounidenses. Vean ustedes el asesinato de René Nicole Wood, por ponerles uno de tantos, ¿no? Pero la narrativa occidental está ahí, podrida de contradicciones. Por eso muy bien decía Mark Carney, nuestro primer ministro, en su discurso que cambió al mundo antier: hay que quitar el letrero del frente de la tienda. Vayan a ver ese discurso. Está aquí en el canal en español precisamente. Y el mundo ya se está cansando de eso, Lo que estamos viendo es un reordenamiento global. Pero también es un choque directo entre el viejo orden que encabezaba Washington y sus satélites, que cada vez son menos, y las potencias emergentes
que ya no están dispuestas a agachar la cabeza. Rusia muestra que puede volar con capacidad nuclear sobre 2 océanos al mismo tiempo. Hoy Irán demuestra que tiene presencia y que probablemente ya tiene armamento nuclear. Y la prensa occidental no habla absolutamente nada de esto que yo les estoy diciendo. A pesar de que hay muchos medios escritos que lo están confirmando, pero en la televisión no van a ver una sola mención de esto que ocurrió esta mañana. Por eso la urgencia, por eso las provocaciones, por eso las flotas moviéndose como en tiempos de guerra. El problema es que cuando el poder se les va de la mano, pues no saben cómo negociar, solo saben escalar. Y eso, amigos, es lo que hace que este momento sea tan peligroso. Porque ya no se trata nada más de palabras o sanciones, ya se trata de vuelos militares con capacidad nuclear en 2 continentes al mismo tiempo, frente a todos los radares de la OTAN, de alertas en Tel Aviv, de portaaviones cruzando el mar con un destino muy concreto. Y cualquier error, cualquier malentendido va a encender algo mucho más grande. Y si eso pasa, ya no va a importar quién empezó. Lo que va a importar es cómo termina o cómo terminamos todos. Al final del día. No se puede seguir viendo a Rusia o a Irán como los malos automáticos solo porque se alinean con Washington o no se alinean con Washington, y a Washington el santo policía del mundo. Este corte de definir a las historias de blancos y negros es un modelo que no solamente es obsoleto, es analfabeta, pero es parte de una guerra fría que ya se está calentando, para mi gusto, de más. Así que si les gusta a ustedes enterarse de lo que la prensa tradicional no nos quiere decir, pues los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a comentar, porque aquí siempre estamos analizando con ustedes la información que los grandes medios no nos quieren decir. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se encuentran con nosotros. Gracias a 1111 Mr. Palomino, saludos comandante, dice Dorcas Mendoza. Este canal me encanta, muchas gracias Dorcas. Nada, solo anda de alarmista, dice Donna 4. Bueno, evidentemente mi querida Donna, o querido Donna creo, no sé, bueno, lo que sea. Si tú no ves la televisión, o si te gusta ver Fox News o Televisa, pues no vas a encontrar estas notas y vas a decir que yo soy alarmista, que esto no pasó. Pero si te gusta leer, entonces sabrás que los grandes medios de desinformación te están ocultando más de una cosa. La buena cosa es que ya estás aquí y te estás enterando. Saludos desde Lima, Perú, mi estimado. Muchas gracias por tu información. Muchas gracias a ti. Agapita, me encantas. Muchas gracias. Dice Jess, pero para eso tendrán que admitir que los terrenos robados por Estados Unidos sí son de México, ya que el fallo fue a beneficio de México. Sí, bueno. Pero bueno. Pues no creo que lo vayan a admitir y a devolver menos, el territorio que nos robaron. Hola Víctor, estamos en esto gracias al emperador. Él fue quien empezó toda esta desestabilización. Saludos. Y como les digo, amigos, cuando vuele el primer bombazo, no va a importar cómo inició esto, sino cómo va a terminar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.